Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna, ocasión en que tenemos, hoy tenemos un programa bastante diferente comparando con lo que solemos tener habitualmente. Hoy no tenemos debates políticos ni económicos, no nos visitan ministros, pero nos visitan visionarios, nos visitan personas que tienen una amplia trayectoria y también colaboración con la cultura, el arte, la filosofía. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, César, y un saludo también a la audiencia. Y sí, hay que tener un poco de filosofía y pensamientos. Imagínense que eso también tiene mucho que ver con lo que es la economía. En estos días, en esta semana se tuvo una información, un primer envío importante de arroz en el cual 13 molinos, pequeños y grandes, se juntaron para un contrato en Irak. O sea, Irán también, sí. ¿verdad? Irán e Irak son solamente dos países. Irak fue, Sí. o sea, de 30 30.000 mil toneladas. Y imagínense lo que es eso y que es una filosofía, cómo cumplir con algo en el cual todos estén involucrados. Sí. Imagínate, Gloria, que en el 2008 habían empezado las negociaciones para la apertura de esos grandes mercados. De hecho, que Irán, Irak son países donde el arroz es sumamente importante. Estamos hablando de un mercado árabe donde no es fácil la negociación y 10 años después se están haciendo esas primeras concreciones. Cuando hay visión es sumamente importante y que es lo que hace falta, ¿verdad? Y Paraguay consume 16 kilos per cápita de arroz. Hablaste toda la semana de arroz, por lo que Claro, y dice que Brasil llega casi a los 100, lo que nos falta, ¿eh? O sea, consumimos más harina que, o sea, que hacerlo, por ejemplo, con el arroz. Y uno pensaría, ¿cómo si tenemos tanta producción y tan buena? Aparte del guiso o la ensalada de arroz, ¿por qué no utilizamos para otras cosas? Para el pan, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Que sí. creo que tiene mucho más proteína, inclusive. Bueno, no se preocupen, señora, señor, no vamos a hablar hoy de comida, pero sí es importante eso que nos explicaba Gloria de la Gracia. Bueno, una semana lamentable, triste para el periodismo paraguayo. Se habló de todo, se dijo de todo, pero nos dejó el grosero ese, Gloria. Sí, realmente creo que hay historias. Cuando uno habla de Víctor Benítez, o sea, podés quererlo, podés odiarlo, pero nunca te es indiferente. Y sobre todo, desde los inicios, yo creo que hay que ver los inicios y bueno, lo que pasó en los 90, que sí tuvo un cambio, pero lo que significó para el periodismo, una forma de escribir realmente muy linda, muy amigable, como él lo hacía, y por el otro lado la radio. Hoy uno escucha y dice que la gente se expresa mucho o es muy libre en algo y no sabe o es más grosero, y realmente el papá de todo eso ha sido Víctor. Yo recuerdo que la primera siesta que uno lo escuchaba a él, no podía creer de que alguien hable así por la radio. Y le llamaban a Humberto Rubín para decirle por qué le tenés al grosero ese, que ahí nació también lo del grosero ese. A mí me daba miedo los silencios de Víctor Benítez. Trabajé en periodismo, fui compañero de Víctor en Cardinal, y después cuando me tocó trabajar también como asesor de comunicación, y el silencio de Víctor siempre era para respetar, porque ¿qué te decía después de ese silencio? Era realmente tenebroso a veces, y a veces te dejaba feliz cuando la noticia que decía después de ese silencio no era tan triste. ¿Qué sería bueno hacer un post de él? Supongo que rescatar todo lo que él escribió. Cuando hacía referencias, sí, todas sus columnas, y ahí uno va a ver una parte inclusive, y sobre todo la riqueza de cómo él escribía. Bueno, Gloria, así es que este recuerdo al colega Víctor Benítez. Hoy, como les decía, vamos a hablar de arte, de cultura. Nos alegra cuando nos visitan, cuando nos comentan que van a estar por el país, así es que va a estar con nosotros Kiara Dorico, ella embajadora turística del Paraguay, experta, pianista, y la vemos siempre en grandes escenarios. Hace poco estuvo celebrando la independencia paraguaya en España, en Sevilla concretamente, así es que nos estará contando sobre eso. Éric Coutet, él es escritor francés y nos va a estar hablando sobre Guido Bogliani, su muerte enigmática y su participación activa en los cimientos de la nación paraguaya. Cuando hablamos de antropología, de filosofía, a veces creemos que poca gente le va a interesar, y el error está en creer eso. Porque no hace mucho Gloria nos visitaba este antropólogo y me impresionó la repercusión y el pedido que hubo posteriormente de volver a pasar su entrevista y la repercusión que tuvo
la investigación que hizo Nueva Germania. Que dicho sea de paso aportó, y lo que pasa es que te da ese sentido de comprender las cosas también. Y creo que a nosotros nos falta mucho en todo, hasta cuando uno habla de educación, nos falta que se nos entienda eso, porque inclusive somos tan negativos en algunas cosas, antes que empiece ya vemos algo negativo, y supongo que nos tienen que decir qué es lo que nos pasa, y en base a eso, de ese diagnóstico, ¿cómo lo podemos hacer para mejorar también? Bueno, falta el autoestima, pero también falta el conocerse. ¿Y sabes cómo nos conocemos? Cuando filosofamos, ¿verdad? O sea, la filosofía, por eso es tan importante. A veces yo me pregunto por qué quitaron filosofía de la malla curricular en algunos colegios, por ejemplo, o en la misma universidad. De manera que le estamos dando la presentación a Alan Redix. Digo bien, ¿verdad, Alan? Él es experto, profesor de la Universidad de Carolina del Norte. Trabaja, vive en los Estados Unidos hace 11 años, está de paso en Paraguay. Agradecemos que esté aquí. Bueno, se recibió primeramente de filósofo en la Facultad de Filosofía en la Universidad Nacional de Asunción. Y Alan, gracias por venir acá. Gracias a ustedes por invitarme. Antes que nada quiero aclarar que lo de filósofo sería un título muy grande y si lo tomo en la visión bien antigua en la cual se conoce que no podemos conocer todo y solamente podemos amar el conocimiento, así que... Y utilizar aquel, justamente, ¿verdad? Cuando amas el conocimiento es cuando buscas el conocimiento, ¿verdad? Cuando crees que no sabes todo ya, porque ahí es donde empieza el problema a veces, ¿verdad? Cuando creemos que ya sabemos todo y que ya no hay nada más que aprender también. Así es, así que... Bueno, y estás en el país justo en un momento clave para nosotros porque se está debatiendo lo que es la educación, se está debatiendo quién va a ser ministro, por qué esto, por qué aquello, ¿verdad? Es clave. Estamos hablando de la educación, estamos hablando de la formación de más de 1 millón de niños y niñas, 1,5 millones, ¿verdad? Que están, 1,5 millones. Están en la educación, en la básica. Entonces, qué importante es hablar de educación, Alan. Yo creo que es... ayer justamente reunidos con amigos estábamos hablando de eso y creo que el Ministerio Central, especialmente para este momento, es el Ministerio de Educación. Porque sin educación no hay salud, sin educación no hay economía, sin educación no hay civismo. Entonces yo creo que ahí pasa, obviamente que todos están interconectados, pero del momento a poner una prioridad, yo creo que esa debería ser y lastimosamente siempre se posterga o se pone como última fase para poder y lo peor de todo es que se ve de forma administrativa, o sea, se sigue viendo cómo mantener la institución, pero no en cuanto a visión, o sea, cuál es la visión que tenemos, a dónde queremos llegar, para qué estamos estudiando. O sea, entonces esas son las cosas que tenemos que realmente y ver, o sea, el paraguayo de repente es un poco... ama un poco más el extranjero. Entonces, y hay modelos que están fracasando hoy día en Estados Unidos, en Europa, y lastimosamente nosotros pensamos que esos son los modelos que deberíamos copiar. Entonces, ¿Cuál es ese ejemplo para que podamos comprender? Bueno, es difícil, o sea, cambiaron mucho, o sea, si fueran hacia la parte técnica, por ejemplo, abandonar lo que son las materias clásicas, clásicas, historia, filosofía, hacia formas un poco más... el postmodernismo trajo una serie de... La lógica se destruye y trajo una serie de nuevas innovaciones, más énfasis en la tecnología. La tecnología es buena, pero yo creo que a los chicos no les hace falta, en el sentido de... mi hija me enseña a mí cómo usar las cosas y cómo... O sea, esta es una generación que está tan avanzada y en una semana están al día con cualquier tecnología que se les presente. Pero se abandonan las cosas que son fundamentales y que no cambian. Entonces, así se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, los chinos, por ejemplo, al venir a Estados Unidos, pasan los exámenes, llegan a lugares que y antes se creía que era solamente por una cuestión de que ellos son buenos en matemática, son buenos copiando, son buenos tal cosa, pero hoy día se dan cuenta que eso se está... En la Universidad de Oxford, en el departamento de inglés, la mayoría ahora otra vez son chinos, y eso es una cosa que nosotros, o por lo menos antes, no se pensaba. Entonces creo que ellos están siguiendo un sistema bien tradicional,
que les ayuda a tener una base bien fuerte y eso les ayuda a presentarse a cualquier circunstancia posteriormente. Entonces, Uno La puede hablar tecnología de... no es sí. buena, dijiste, o sea, en el sentido de un abuso, de depender solamente de eso, ¿verdad? Exactamente, o sea, la tecnología, hay que entender qué es tecnología para empezar. O sea, la tecnología sirve para solucionar un problema, pero a la vez ese problema crea otros problemas. Y vivimos realmente en un mundo tecnológico. Hay un escritor muy famoso llamado Neil Postman que escribe Technopolis, un libro muy interesante, donde para nosotros, esta generación, todo es tecnología. Y tecnología no solamente me refiero a teléfonos celulares, entonces, pero por ejemplo la democracia misma es una forma técnica de cómo solucionar, y lo vemos como una filosofía. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos hace guerra para llevar la democracia, como si fuese una ideología, entonces eso es un medio para llegar a algo. Y ver desde ese punto de vista, vamos al médico y ya no queremos saber qué es lo que pasa, sino sencillamente me das el 1, 2, 3 que tengo que hacer, cuál es la técnica para bajar de peso, cuál es la técnica para tal cosa, cuál es la técnica para... Pero ya no vemos esencialmente cuáles son las cosas. Por ejemplo, ¿qué se puede hablar de transversal en la educación? Porque leí en alguna parte que dijiste que tenemos una educación más industrial, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el tema de valores. ¿Cómo, o sea, y en qué materias son esos valores que supongo que finalmente esos son los tradicionales y hace que sepamos qué país queremos o qué nosotros queremos también? Exactamente, o sea, hay dos cosas. Cuando digo modelo industrial, las escuelas que tenemos básicamente se parecen a unas fábricas. O sea, se entra a tal hora, hay que marcar, hay que hacer... las distinciones que se hacen son totalmente otra vez en forma... de series, entonces, y sacamos una promoción, otra promoción, como si fuese que estamos sacando industrialmente algo. Entonces, Modelo Ford más o menos, ¿verdad? exactamente, pero no se ve en forma personal y en forma regional, o sea, o cuáles son las necesidades que necesita cada grupo y cada individuo. Entonces, esas son las partes donde estamos teniendo una falencia bastante grande. Y un peligro también. Entonces hablaba con algunos amigos como en aquella época, recuerdo que mis padres me llevaron para estudiar dactilografía. Supuestamente eso me iba a dar algún avance para poder tener algún part-time o algo así. Y recuerdo que en 2 o 3 meses las computadoras eliminaron totalmente lo que es la dactilografía. Sí. Así que imaginemos si en cuanto a política de Estado, se presenta ese tipo de modelos donde se dice, bueno, vamos a crear dactilógrafos para que tengan un buen trabajo. Y estamos eliminando básicamente totalmente a una generación. O sea, fuiste una de las últimas promociones de dactilógrafo. Exactamente. Y es, o sea, la misma que la tecnología cambia, Sí. la economía cambia. Entonces, hacer educaciones proyectadas a la economía y proyectadas al modelo tecnológico es absurdo. Entonces hay que tener una base en cuanto a lo que no cambia. Entonces, Estos días justamente Gloria Sí. le preguntaba, haciendo un trabajo para la universidad, como estudiantes, tengo que aclarar, encontraba por qué fracasó o por qué sigue fracasando el modelo de educación bilingüe, por ejemplo. Obviamente, ¿qué es lo que estás diciendo? Porque generalmente es más fácil copiar las cosas de afuera, pero sin investigar adentro, o sea, sin ver realmente cómo somos, por qué somos. O sea, para mí uno de los problemas que siempre vamos a tener como paraguayos es que tenemos que aceptarnos como tales, o sea, aceptar que somos bilingües o trilingües inclusive, porque a veces tenemos ahí detrás en nuestro antepasado algún pueblo indígena escondido, ¿verdad? Que nos dificulta entendernos. Y es importante lo que estás diciendo, ¿verdad? De la cuestión de fracasan porque se copian modelos finalmente, ¿verdad? Para mí me parece fenomenal eso, o sea, hablando otra vez con otros amigos me decían, de repente planteo cosas muy utópicas. Y la gente se olvida que aquí en el Paraguay fue donde las utopías funcionaron. Entonces, incluso, o sea, Tomás Moro toma o sea, el mismo cuenta, o sea, el tal Rafael que le cuenta sobre la isla de Utopía era un tripulante de Américo Vespuccio. Entonces, que digamos, no habrá sido contacto con los guaraníes, aunque pudo haber sido, pero era de esa cultura, de la misma cultura de los guaraníes. Y después tenemos el caso de los jesuitas aquí, tenemos el caso del doctor Francia aquí, entonces modelos que han sido estudiados, o sea, Sí. hemos creado sociedades modélicas
El caso de los López, la misma cosa. Entonces, ¿y por qué es que nosotros no tenemos esa confianza de ir a lo nuestro, verdad? Y yo creo que ahí está el problema. En el caso del bilingüismo, me imagino, es el guaraní y el español. Principalmente. El guaraní es fundamental. En la universidad donde yo estoy, en Carolina del Norte, tenemos justamente un excelente profesor, Bruno Estigarribia, que enseña guaraní, lingüística guaraní, o sea, para darte cuenta, o sea, la importancia que tiene. En los trabajos que yo hice en Salamanca también, o sea, y me sirvió mucho el guaraní. Para entender, por ejemplo, cómo las lenguas griegas, especialmente la antigua, por ejemplo, al leer a Homero hay palabras que no tienen una traducción. No es que no tengan una traducción como, no sé cómo se dice, sino que no, hay una palabra, por ejemplo, ara en griego, que solo aparece en ese periodo bien antiguo, que era del periodo de la oralidad, y básicamente es un signo de interrogación. Para mis compañeros era un poco difícil entender cómo era eso, y para mí resultó bastante fácil. Es el famoso picó. Entonces, y ese es el problema, que al formalizar y al estructurar cosas como el guaraní, que ha sido y fundamentalmente una lengua oral, se mata ese tipo de cosas o se pervierten ese tipo de cosas. O sea, hay una diferencia y hay muchos estudios lingüísticos que muestran qué ocurre con la oralidad, o sea, el cambio entre oralidad y la parte escrita. Entonces, escribimos nosotros mismos de otra forma, hablamos de otra forma. Qué apasionante, Gloria. No, Realmente. y sobre todo escuchándole, ¿no? Sí. Estamos en una comunidad, eso... O sea, es así, estamos en una comunidad internacional. A veces se bajan líneas también con respecto a lo que es la educación. Y en nuestro país tenemos una realidad, el bono demográfico, que tenemos que aprovechar también, pero por ahí eso también va a significar no hacer lo que otras estructuras internacionales quieren que se haga. Entonces, es lo que vos planteás, por eso lo de la utopía, ¿no? Son tantas cosas, no es solamente la decisión de un presidente, sino también eso tiene que entender otros organismos que nos están marcando pauta. Exactamente. Y bueno, ahí está, aquí hay una dicotomía siempre, vamos a lo bipolar, entre tener direcciones, tener a un político o tener a un técnico. Y yo creo que cuando se dice político se malinterpreta muchas veces, no se refiere a un politiquero, sino a una persona con visión política. Sí. Entonces, por eso que es lo que hace falta, ¿verdad? Exactamente. Una política de educación. O sea, por eso a mí me gusta más hablar, tener a un visionario, alguien que entienda con ideología. Acá también se persigue mucho a la ideología, pero la ideología hoy día ya no es una opción. O sea, la ideología está en todas partes. Entonces, para concluir, Alan, pues se nos va el tiempo, aunque estamos... Mira, nos quedaríamos hablando de esto muchísimo tiempo. ¿Cómo ves al Paraguay hoy? ¿Hacia dónde ves que se está yendo? Es una pregunta un poco... ¿Qué querés que resuelva el problema del mundo en 30 segundos? Imposible, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves al Paraguay desde afuera? El Paraguay, bueno, lamentablemente la prensa que sale afuera no es una prensa muy buena hacia el Paraguay. Entonces, por ejemplo, ahora con el tema de las elecciones, o sea, lo primero que se decía, o lo único que se decía, se introduce al nuevo presidente como el hijo del hombre fuerte de la era de Stroessner. Entonces, y me pregunto, ¿eso es lo fundamental? ¿Eso es lo que realmente es? Y él ya ha demostrado que tiene, incluso ahora se lo critica por esa cuestión de ser un poco blando, pero... Entonces, ¿qué es lo que nosotros exportamos en cuanto y qué es cómo se nos presenta? Entonces, el imperialismo, en la forma de imperar dentro de otros, es muchas veces la forma de dominar. Esto es lo que sos, esto es lo que sos, entonces definir al otro. Entonces, ¿por qué dejar que se nos defina de esa forma? Tenemos muchas cosas positivas y enfocarnos hacia eso, pero necesitamos otra vez enfocarnos hacia una proyección mirando hacia nosotros mismos. Entonces, y esa información o eso que sale en la prensa de afuera se alimenta de la prensa de acá también. Muchas veces sí, es de prensa de acá, ¿verdad? Decía un amigo cubano, si hay miseria, que no se note. Así mismo, ¿verdad? Pero una cosa interesante es, la verdad, yo vine esta vuelta gracias también a esta prensa. Creo que fue viendo este programa de AAM, que o sea, y me llamó mucho la atención porque ese no es el Paraguay que yo dejé.
Sí. Entonces había siempre pobreza, pero nunca a ese extremo. Entonces yo creo que es importante y es algo que nosotros tenemos que definir un poco. Pero en cuanto a la pregunta, o sea, de hacia dónde vamos, yo creo que uno de las grandes virtudes que tiene el Paraguay es la capacidad de improvisación. Entonces, y eso nos hace sobrevivir. Un país tan pequeño, si planificamos, es un poco difícil. El paraguayo no va muy bien con las leyes, pero va muy bien improvisando y analizando cosas. Así que, por lo menos en mi parte, le veo con mucho futuro. Yo creo que siempre está esa posibilidad de mejorar y yo creo que es cuestión de nosotros. O sea, el día que nosotros nos dejemos de estar buscando ayuda de aquí, ayuda de acá y nos conozcamos a nosotros mismos y querramos ser los mejores de nosotros mismos, vamos a llegar ahí. El mundo que no existe es un mundo que puede ser creado y eso es lo que tenemos que entender. Una última consulta. ¿Vio diferencias en cuanto a nosotros los paraguayos como somos con las cosas que producimos, por ejemplo? De lo que consumimos. Hablo de productos lácteos, carne y un montón de cosas. Diferencias... En cuanto que, o sea, del consumo natural de algo que sea nuestro. Para mí seguimos consumiendo lo mismo, o sea, pero no sé si... No, en el sentido de que uno consume y no lo hace diferente, al contrario, queremos marcas paraguayas. Exactamente. O sea, sí, la sí, carne paraguaya queremos, los yogures o todos los lácteos sí, queremos, y no buscamos de otro país. Estando afuera la misma cosa, o sea, uno busca y se rebusca dónde están los productos paraguayos. En ese sentido somos bastante nacionalistas o sencillamente tenemos buen gusto. Entonces, Me gustó Y eso, tenemos consumimos buen gusto. producto. Muchísimas gracias, Alan, por estar con nosotros. un placer. Realmente con ganas de seguir hablando de este tema. Alan Redick, él es experto y profesor de la Universidad de Carolina del Norte. Ya escuchaban ustedes hablar de estas cosas, hablar de educación, de modelos de desarrollo que nos hacen bien. En instante estamos hablando con Eric Coutet, él es escritor francés, y también con Chiara Dodorico, ella embajadora turística del Paraguay en el mundo. Ya volvemos.